Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 4. Entonces ya vimos en capítulo 1 lo que Jesús le dice a Juan: escribe las cosas que has visto. Eso fue capítulo 1. Capítulos 2 y 3, y las cosas que son. Eso fue, o sea, las iglesias. Y ya en capítulo 4 empieza diciendo, versículo 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, la voz de Jesús, capítulo 1, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, 3 partes. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas, después de las cosas que son. Entonces, sube acá. Y es importante porque a partir de eso, o sea, en capítulos 2 y 3, el punto de vista es terrenal. O sea, lo que pasa en el mundo con las iglesias. Entonces, ese es el punto de vista. Pero a partir de capítulo 4, el punto de vista es desde el cielo. O sea, mirando el mundo, mirando los habitantes de la tierra, mirando rebelión, idolatría, gratitud, muchas cosas que pueden haber, pero ya el punto de vista cambió. Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, o sea, eso es lo que Juan ve. Y es importante cuando vamos leyendo aquí en Apocalipsis, y vi cómo, o vi tal. Entonces es importante porque veo esto. Entonces eso es lo que ve. Pero otras cosas, vi algo como esto, porque Juan está buscando entre el léxico humano la forma de explicar qué es lo que ve. Pero es como esto. Entonces, la apariencia o la impresión que me da o algo así, entonces en su léxico explica lo que ve. Y entonces lo primero es que ve un trono establecido, y es interesante ver eso, que no es tanto el que está sentado, sino el trono en sí. Y en tiempo y espacio, donde todos vivimos y movemos, lo que no estamos conscientes es que la velocidad que estamos moviendo en este momento, o sea, la revolución de la Tierra y luego la órbita de la Tierra alrededor del Sol, o sea, dice, pues si tarda un año para dar una vuelta. Sí, porque la vuelta es muy grande. Entonces, pero la velocidad que la Tierra va volando por el espacio, la velocidad que simplemente este auditorio está girando alrededor del eje de la Tierra. Y dice, sí, pero si fuera rápido, entonces pues se despeina nuestro cabello. Entonces, sí, no, porque el aire se mueve con nosotros. Entonces imagínate que en la antigüedad un asteroide, algo grande, azota la Tierra en lo que es ahora Yucatán, por decir así, porque el registro está. Lo que eso haría es que momentáneamente se detiene la revolución de la Tierra. Entonces en ese tiempo, por si no has llevado un plato de sopa a la mesa y en eso se atraviesa a un niño o el gato o el perro o algo así, o simplemente porque eres torpe, como que haces esto y la sopa sigue moviendo, pero el plato se queda contigo. Entonces se riega algo así. Entonces es importante ver eso, que las cuencas de los mares, entonces sobre todo si el continente original, lo llaman Pangaya,
que se han ido separando los continentes. Y entonces lo que es Norteamérica, Suramérica, estaba pegado a Europa y África. Y han encontrado fósiles idénticos y del mismo tiempo y hasta sustancias, tierra y todo eso en la costa de Brasil y en la costa de África. Okay, que se separó. Entonces lo que es la India se separó de África y fue moviendo hacia Asia y azotó el continente que es Asia y levantó las Himalayas. Y algunos quieren establecer millones de años para ese proceso porque es muy lento hoy. Entonces quieren decir que las cosas que suceden hoy son como siempre han sucedido las cosas toda la existencia de la tierra. Ok, tenemos un problema. Jesús cambió el agua en vino en una boda. Ahora, todo el año el agua se está cambiando en vino en forma natural. Las uvas se llenan de agua, es jugo de uva, se cosecha, aplastan las uvas, extraen el jugo, fermentan el jugo, pero tarda mucho y por fin ya tienes un vaso o una copa de vino tinto. Okay. Entonces el proceso de cambiar agua en vino en forma natural tarda mucho tiempo. Okay. La forma de multiplicar el pan tarda mucho. La forma de una pesca milagrosa es eso, o sea, estarías pescando semanas para juntar tantos pescados como en la pesca milagrosa. Entonces el problema que nosotros tenemos cuando Jesús camina sobre el agua, por ejemplo, cuando toca a un leproso y es sanado, o sea, tu cuerpo el organismo humano tiene la forma de sanar su piel, sus ojos, sus huesos, todo esto, los dientes, todo lo demás, pero es un proceso lento y a veces la acción de bacterias o cáncer o algo así avanza más rápido que tu capacidad física de sanarte. Entonces, es simplemente Jesús salta o junta como si fuera un mantel en la mesa, pellizca el mantel y hace esto. Y todo lo que tendría que atravesar en tiempo y espacio, por ejemplo, para que el agua sea vino, para que un leproso sea sanado y así, todo ese tiempo y espacio ya se juntó, porque es el Dios eterno y es infinito. Entonces, y decimos, sí, pero así no sucede. No, pues sí, no, claro, no, muchacho, porque es un milagro. Un milagro no es como las cosas suceden todos los días. Entonces, cuando empezamos a ver eso y dice una voz como trompeta, sube acá, y al instante yo estaba en el Espíritu, Juan a partir de eso tiene con su limitación como ser humano, pero tiene fuera de tiempo y fuera de espacio otra vista. Puede ver las cosas diferente desde ahí. Ahora, piensa nada más en esto, es un paréntesis, pero vale la pena decir. La Biblia dice en Efesios 2 que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Ahora, entonces, pero digo, pues yo no estaba muerto. O sea, yo vivito y pataleando y pecando con todo lo que daba. O sea, no estaba muerto. Entonces sí, pero otra vez, Dios ve y junta el tiempo y el espacio desde la primera mentira que conté. ¿Okay? De la primera vez que agarro algo que no es mío. La primera vez que deshonré a mi mamá de chamaco. ¿Okay? Junta eso con la muerte y resurrección de Jesús y nos dio vida juntamente con Él. Aún no habiendo nacido yo, la muerte de Jesús cubre y quita mi pecado, ¿okay? Porque Dios no está limitado a tiempo y espacio como nosotros. Entonces, por eso el ser humano se dice, ¿cómo voy a quitar mi pecado? Entonces voy a ir en Viernes Santo, voy a ser penitente, voy a cargar una cruz, o como judío voy a hacer muchos mitzvah, entonces así, entonces alguien muere, entonces para los judíos, y alguien muere, entonces haces como mitzvah, haces una buena obra, das una limosna, ayudas a alguien, pero vas juntando buenas obras a favor de esa persona, un rabí que fue secuestrado y asesinado, por ejemplo, en Dubái. Entonces,
cuando ves eso dices, oh, entonces lo que hay que hacer es que la comunidad empieza a acumular buenas obras porque no le alcanzó tiempo. ¿Ok? Porque son buenas acciones las que me van a salvar. Entonces tenemos penitencias, entonces ya el cristiano evangélico simplemente va a ser muy puntual, va a ser muy educado, ya no fuma, ya no bebe, ya no dice groserías y más o menos sí le da a César lo que es de César, pero trata de no pecar mucho. Entonces el típico cristiano evangélico la lleva así, pero igual se basa en buenas obras. Entonces, si yo puedo entender cómo la muerte y resurrección de Jesús, entregado a causa de mis transgresiones y resucitado para mi justificación, cómo Dios puede pellizcar el pasado antes que yo naciera, pero cuando Jesús muere, y pellizcar la muerte de Jesús y su resurrección en el mantel, y pellizcar hoy, este día en que yo estoy vivo, y juntar las dos cosas. Y recibo perdón, paz con Dios. Ok, entonces necesitamos ver esto porque Juan está mirando cosas. Entonces cuando los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas y las 7 señales que él ve son 4 tipos y enfoques de juicio que Dios está haciendo sobre el mundo durante Apocalipsis. Entonces, o sea, alguien se ha hecho porque no tiene nada que hacer y necesitaba lavar el coche o sacar el perro o barrer la banqueta o algo. Pero entonces dice, bueno, entonces cuando Juan vio el número de los redimidos, como luego algunos cantamos y todos alababan al Señor. Entonces, o sea, Juan ve el número de los redimidos de alguna manera con una lupa o algo así, o binoculares, y dice, mira, ahí estoy. Bien quitado de la pena, pero ahí estoy alabando al Señor. O sea, Juan vio a Juan y necesitamos ver, está fuera de tiempo y espacio. Y delante del trono de Dios estamos fuera de tiempo y espacio. Ve un trono establecido. Pero si te has dado cuenta, vamos a leer un poco esto. O sea, no es, yo he escuchado como que esto lo llaman la sala del trono de Dios. Como si fuera un enorme salón, un auditorio, y todos los ángeles que son como como Star Wars al final, y aquí está la princesa y todo eso, y todos hacen esto y dan vuelta y todo. ¿Te acuerdas? Eras niño y dices, ya ganaron, y así. Entonces está con eso y les pone una medalla, ¿no? Por haber ganado. Entonces, pero que, o sea, imaginamos un enorme auditorio, techo muy alto, muy majestuoso, pero realmente no hay paredes aquí, no hay una puerta, la puerta es por donde pasó Juan, al cielo. Y hasta si te das cuenta, no hay piso. Pero entonces, ¿dónde se postran los 24 ancianos? ¿Ok? Entonces es importante ver eso, pero simplemente no las necesidades físicas que la gravedad y otras cosas establecen, estar volando por el espacio así pegadito a una bola que está dando vuelta y está haciendo una órbita alrededor del Sol. ¿Nunca has visto? Hay un video que pasa en internet que muestra cómo el Sol va por la Vía Láctea en nuestra galaxia, así va así, y todos los planetas cómo le dan vuelta, pero cada uno en su órbita y su velocidad. Y así, va a haber una alineación de planetas en enero. Y qué bueno, porque por fin en enero es despejado en Cuernavaca. Y entonces, en lugar de la Tierra, verás la Luna, porque pues obviamente no podemos ver la Tierra de donde estamos. Pero entonces podrás ver la Luna y todos los planetas visibles alineados. Y yo me acuerdo en 81 hubo una alineación de planetas y se van a ver terremotos, va a haber esto, o sea, Cristo viene. Y eso no causó nada de eso, se sucede a cada rato eso. Lo que pasa es que como estaban tomando drogas antes de ser cristianos, entonces no ponían atención a las cuestiones de astronomía. Entonces, pues, ¿para qué? O sea, veían estrellas y hacían viajes por las estrellas por otro medio. Pero todos hablaban de eso y yo nomás así decía, pero eso, o sea, tiene que suceder, no es que una vez en la historia, sino tiene que suceder varias veces, como un eclipse. O sea, eso se repite.
porque es cuestión de la revolución de la Tierra, órbita de la Luna, posición de la Tierra, Luna y Sol y todo eso, y si alguien se está fijando, ve un eclipse. Entonces, y no nos gusta, queremos sentir que somos el centro del universo. Pero cuando ves eso, pues la Tierra está dando su vuelta alrededor del Sol, y Marte y Júpiter y Saturno y así, todos los Plutón luego es y no es planeta, entonces a veces lo incluyen, a veces no. Entonces están así haciendo eso y te das cuenta, y el Sol entre la galaxia y la galaxia en un universo de galaxias, o sea, dices, no eres importante, pero sí eres significante. O sea, no importas. Eso es lo que el libro de Job nos enseña. No importas. Pero al mismo tiempo, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos levantó. O sea, cerrando tiempo y espacio nos levantó. Pero dices, no, pero luego yo me siento muy caído. Ok, y nos levantó, sí, pero así, sube acá. Y Juan tiene la capacidad de estar presente viendo lo que nosotros no hemos visto. ¿Ok? Y juntamente con Él nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, al dar lectura aquí, tienes que pensar, realmente donde el punto de vista de Juan es el punto de vista de los ángeles alrededor del trono. Entonces, el aspecto, versículo 3, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, que es rojizo y jaspeado con cristales, ¿ok? Entonces eso, así, no ve rostro, no describe un rostro. Igual en Ezequiel 1, lo que Ezequiel ve es un cuerpo como de oro encendido y rojizo, pero fuego, pero no ve un rostro. Lo que Juan ve en capítulo 1 es un rostro, porque la encarnación pone rostro humano a Dios para verlo. Entonces, pero es como el sol a mediodía. Entonces necesitamos ver qué es lo que... Y Dios no se echa para atrás. La encarnación tiene que ser permanente, como la resurrección de Jesús, porque entonces tenemos un fiel sumo sacerdote que vive para siempre. Entonces es eterna redención. Entonces ve esto sentado en el trono, y había alrededor del trono un arco iris. Ahora, lo que normalmente nosotros vemos como un arco iris es un arco, porque como estamos mirando horizontal, lo que sería el círculo completo no alcanzamos a ver. Una vez yo iba en un avión así, y pues ya alcanzamos altitud de vuelo, estamos entre las nubes, ¿no? Y veo algo raro, o sea, vi la sombra del avión sobre una nube blanca, y así. Y de repente estaba cerca y luego lejos y así, porque una nube cercana y una así. Y de repente me doy cuenta que hay un arco iris, pero ya no es un arco. Hay una rueda de colores alrededor, así, y estamos volando en medio de eso porque estaba brisando entre las nubes, veo el sol. Entonces lo que tú ves cuando ves un arco iris no es un arco. Solo ves parte del círculo. Pero aquí dice, cuando dice, y un arco iris alrededor del trono, tenemos que imaginar eso. Ahora, quizás porque Juan está viendo eso y ve frente a sí mismo un círculo así, o si estuvieras viendo desde arriba, es alrededor en forma horizontal, alrededor del trono. Porque dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, y luego hay conjeturas acerca de qué son los 24 ancianos. Unos dicen, pues son los 12 patriarcas y son los 12 apóstoles. Y así. Lo que podríamos casi decir es que sí son creyentes, redimidos porque tienen coronas de oro. Y la corona es Stefanos, que es lo que ponen al que vence.
Al que venciere, lo que leímos en capítulos 2 y 3. Entonces, que ninguno tome tu corona, en capítulo 3, Filadelfia. Entonces, eso es así, es vencer. Diademas es para realeza, coronas son para vencedores. Entonces, es esto. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Entonces, necesitamos ver que el universo gira, pero gira alrededor de Dios. Cristo es el centro, como has aprendido en Navegantes. Entonces, si tú ves 24 tronos, están alrededor del trono. ¿Ok? Y los 4 seres vivientes están alrededor del trono también. Y cuando los ves en Ezequiel, es como un trono móvil, como usaban los reyes de aquel entonces. Nabucodonosor, cuando tomó Jerusalén, llegó en un carro, así, con caballos o bueyes y así, y su guardia imperial, y entonces un trono establecido en el carruaje. Ok, entonces, viendo así, podemos decir, ok, entonces 24 tronos alrededor, pero el arco iris, ya como tú lo quieres imaginar, ya que estemos ahí, ya entonces, ¿quién ganó? Pero entonces podemos ver que es un arco iris, como yo pude ver desde el avión, mirando así, una rueda con los colores, o sea, simplemente luz y luz y luz pasando por gotitas de agua. Pero entonces si tú imaginas el cielo es un lugar estéril, porque hay un arco iris. Hay agua, hay llovizna, mucha luz. ¿Te das cuenta? Y muchas veces simplemente tienes la idea que el cielo es estéril y donde realmente es vida es aquí. Y es al revés. Pero como no tenemos para comparar, nos conformamos. Y entonces dice, y relámpagos y truenos de voz y voces del trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahora, lo que vimos en capítulo 1, 7 candeleros, que es la lámpara en sí con la lumbre, ¿ok? Pero es el candelero. Entonces el énfasis en lo que porta la lumbre, el candelero. Pero aquí el énfasis está en la lumbre en sí, son antorchas. Entonces, para todos los que se creen muy antorchistas, pues ya tiene 7. Pero ve lo que dice. Las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿de acuerdo? En capítulo 1. De parte de Dios y de Jesucristo y de los 7 espíritus de Dios. Entonces, otra vez es cuestión de plenitud. Y aquí está diciendo, órale. Y luego cuando vemos el cordero, tiene 7 cuernos, que es poderío, y 7 ojos, y los ojos son los 7 espíritus de Dios. Entonces vemos que yo y el Padre uno somos, Juan capítulo 8 dice Jesús, pero ahora también estamos viendo que el Espíritu Santo y Jesús, un mismo ser, 3 personas, un ser. Y vamos a ver un ejemplo, otra vez estamos así. Pero como el ser humano, o sea, la palabra persona, cuando empezaron a describir eso en teología, la palabra persona era relativamente nueva. Simplemente decían un hombre, una mujer, un niño, una niña. ¿Okay? O sea, lo que es, no lo que trae. ¿Okay? Y la idea, prosopon, en griego es lo que pones delante de ti, es tu rostro, pero es lo que pones delante de ti. Tu caras vemos, corazones no sabemos. Tu rostro no necesariamente es quien eres, ¿ok? Y ponemos máscaras. Después usaban la palabra prosopon los griegos en teatro. Es lo que los hipócritas, que son actores, ¿ves cómo el lenguaje cambió? Los hipócritas usaban su prosopon, el rostro del personaje que están representando en el teatro. ¿Ok? Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, por eso, cuando cantamos Santo, 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 Dios en 3 personas, bendita Trinidad, necesitamos ver eso. 3 rostros.
3 presentaciones, un mismo ser, pero el rostro es la persona. Entonces, el cristianismo es lo que empezó a desplegar el idioma y los conceptos de qué es personalidad. Por eso el cristianismo es lo que abolió la esclavitud. Son personas. ¿Ok? Entonces ya el nuevo reto que tenemos, que un feto no es persona hasta que yo diga. Y puede estar el embarazo en el 9º mes, 40 semanas, pero yo decido que no es persona y puedo abortar. A eso quieren llegar. Entonces persona hasta que yo diga. Pero el siguiente paso es que deja de ser persona cuando yo diga. Y eso es lo que pasó en Alemania con los judíos. No son personas. Los de síndrome de Down no son personas. Los gitanos no son personas. Entonces, pero como se disfrazan de humanidad, tenemos que erradicarlos porque contaminan la humanidad. Y millones de personas aceptaron esa versión. ¿Ok? Y dices, no, pero nosotros no podríamos hacer lo que pasó en Alemania. Y ahí te pusiste tu cubreboca y tu sana distancia y cuántas vacunas y repuestos. ¿Ok? Entonces, simplemente porque te dijeron y te va bien si lo haces sin saber por qué lo están diciendo y si funciona o hace bien o no. Punto. El dogma es lo que manda. Entonces sí tenemos que ver que como humanidad somos mucho más susceptibles y mucho más controlables de lo que individualmente nos imaginamos. Ahora, viendo eso, pero para que no te enojes, ya voy a dejar eso. Entonces están mirando esto, los 24 ancianos, pueden ser simplemente 24 ancianos, pero probablemente son redimidos por las coronas de oro que tienen. Ángeles también se visten de blanco muchas veces cuando los describen, entonces no podemos decir eso, pero tienen una posición referente al trono. Y entonces y salen relámpagos y truenos y voces. Entonces, no sé si has visto y dices, Jaime, pues no sé, si tú estás en TikTok todo el día, hay muchas cosas que suceden en el mundo que no vas a saber. Pero bueno, entonces, que un volcán en Guatemala estaba en su erupción, entonces por la cuestión de que hay mucho fierro fundido en la lava y que está lanzando todo eso y entonces está haciendo tierra, ¿ok? Aunque esté fundido es fierro, está haciendo tierra, entonces ya hay nubes y relámpagos y los relámpagos están conectando con la lava del volcán. Es tremendo y tú estás viendo cómo las nubes hacen como un remolino alrededor de eso y dices, entonces cuando en los Salmos dice, entonces Dios bajó para salvarme y tocó sus pies y se derritieron los montes y saltaron como borregos y todo eso y tembló y partió los cedros y dices, ay, pues es poesía o es noticia simplemente, es un reportaje. Entonces necesitamos ver eso, pero como yo no lo he visto, no pasa, no existe. Y digo, tú sabes que en tus venas y arterias así, tú sabes que hay un sistema que hace contra el reflujo, o sea, que mantiene el flujo sanguíneo en un solo sentido. Entonces, ¿qué hacías en la escuela? Si yo sé eso, ¿cómo no lo sabes tú? Porque yo ni estudié biología. Pero es eso, entonces son como compuertas. Entonces, si la sangre está fluyendo, eso no se regresa. Sigue fluyendo, como tu hermano, sigue fluyendo. Ok, entonces, pero es eso, o sea, pero ¿cómo sabemos que eso existe? Porque alguien lo investigó, uno más curioso que tú y yo. Lo investigó y descubrió eso. Entonces, y muchas veces cuando descubren algo así, ya lleva el apellido del científico que lo definió. Pero si no sucediera, si no funcionara como debe de ser, tendrías problemas y trombosis y coágulos y muchas cosas estarían pasando. Además, no puedes oxigenar bien tu cuerpo porque tu sangre queda estancada. Y se va todo a tus pies, por decir así. La gravedad manda y no el corazón. Entonces el bombeo funciona, pero tiene un respaldo en tus mismas venas.
Pero estás todo el día, estás haciendo aeróbics, estás en la caminadora, pues estás haciendo todo eso y no estás diciendo, ¿estarán funcionando esto en mis venas? No te preguntas. Qué falta de curiosidad. Pero todo funciona bien. Hasta que no funciona bien, entonces ya tenemos una emergencia. Y cuando contemplamos eso, el hecho de que yo no lo he visto puede estar funcionando toda mi vida sin que yo sepa. Y no necesita avisarme mi cuerpo de que esto está funcionando. ¿Ok? Entonces, porque yo no puedo imaginarlo, porque yo no entienda algo en Apocalipsis, entonces empezamos a decir, bueno, es que no es así. En tu mundo, paparrín, en tu mundo no es así. Pero cuando empezamos a ver, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si gran parte de lo que Juan está narrando es exactamente lo que él ve? Las implicaciones son muy fuertes. Pero ¿qué tal si Jesús pudo caminar sobre el agua? De momento, el creador de cielos y tierra puede no violar, pero suspender o sobreponer otra ley a las leyes naturales. ¿Por qué no? Eso es un milagro. Entonces, acelerar el proceso de convertir agua en vino y lo hace en un instante. Acelerar el proceso para la pesca milagrosa. Juntar todos los peces en un solo lugar, en un solo momento, y se quedan así atontados en lo que entra a la red y los saca del agua. O sea, cuando lo describo así dices, no, pues sí. Pero algo dentro de nosotros también dice, ¿pero cómo? Pues tú pregúntale a Dios. O sea, ¿yo qué? Así. Yo no tengo los Infinity Stones en un guante como para decir, júntense los peces en una red. O sea, yo no tengo eso, ni tampoco tú, pero lo puedes imaginar. Ahora piensa eso, si para hacer gimnasia olímpica y se lanzan y caen sobre una tabla así que tiene resorte, ¡pum! Y se lanzan al aire y hacen 3 maromas y hacen esto, pero giran así y luego hacen esto y así y caen de pie, no de cabeza, algunas veces de cabeza en lo que aprendieron a hacerlo. Pero entonces caen así y hacen esto a los jueces. Y tú y yo estamos, ¡wow! Y se ve bien fácil. Y luego estás viéndolo en televisión así recostado en tu sofá y destornudas y ya estás así, con un collarín. Lo puedes imaginar. Puedes decir, ok, sería algo así. Y mi esposa, cuando estaba en gimnasia olímpica en la prepa, el entrenador dice así, mira, o sea, por eso las ves así, están así. Están imaginando todo lo que tienen que hacer. Cómo se siente jalar sus rodillas hasta el pecho y hacerse una bola. ¿Y qué hago con mi cabeza? Y así, y con los brazos, y cómo acelero más esto por el movimiento que hago en el momento correcto. O sea, imaginar lo que es esto y que voy a hacer esto y todo. Y si te das cuenta, están haciendo eso y están en un enorme auditorio y hay otros eventos con gente gritando y voceos y bocinas y todo eso está pasando. Y es muy bonito verlo en televisión porque ya lo ves sin distracción y con la cámara así haciendo zoom y lo captas bien. Si estás ahí, estás así, como Juan. Y vi esto y salían de relámpagos y voces y truenos y a esto y luego los 24 ancianos se postran y los seres vivientes. No inventes, o sea, eso es increíble. Entonces vería todo eso sucediendo todo el tiempo en una mirada, lo está mirando así y captando y diciendo así. Entonces, delante del trono, versículo 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal. No como un mar que ellos habrán podido mirar antes, pero dice, se ve que es líquido, pero es de vidrio. Los romanos ya tenían vidrio, pero no era muy transparente, no era muy puro. Entonces, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cuando dice seres vivientes, así lo traducen, la palabra es zoon, zao es
algo viviente, zoológico es vida, entonces de vivientes. O sea, vas a un zoológico porque es un museo de vivientes. Y vas a un museo otro y es un museo de muertos. O sea, ves así un sarcófago de un faraón y todo, pues de muertos. Pero entonces, él dice, pues están vivos. ¿Pero qué es? Pues no, ven tú, a ver, porque uno tiene rostro de león, otro tiene rostro de águila. O sea, son criaturas, son seres vivientes. ¿De qué tamaño? Buena pregunta. Entonces, cuando están haciendo el arca del pacto en el desierto, en Sinaí, hacen el arca y van a tener las tablas de piedra de los 10 mandamientos y otra, y después ponen la vara de Aarón, ponen una olla con maná, todo es como para recordar. Entonces ponen sobre eso una tapa, cubierto también de oro, todo así recubierto. ¿Sabes que la madera que usaron para hacer las tablas y para hacer el arca y las tablas alrededor, pero sobre todo el enfoque para mí es el arca, es madera de guaje? Y el árbol guaje en las Américas no es tan noble, en el Medio Oriente es más grueso el tronco y todo eso. Pero entonces, así es de esa madera de guaje, ¿ok? ¿Me entiendes? Y cubierto de oro. Pero cuando es la encarnación, ya el oro está encubierto de guaje. Y lo ven como tonto. Y le dicen que está loco, que tiene demonio, que no sabe lo que está diciendo. ¿Ok? Si Dios en verdad lo quiere, que lo salve. ¿Ok? Entonces ya ven la madera corriente y no captan el oro que está. Entonces, viendo eso, o sea, pero sobre la tapa entonces estaban como incrustado ahí, de fundición y de obra de martillo, 2 querubines. Los querubines que Ezequiel ve son los mismos que Juan ve aquí, pero los llama seres vivientes. Querub en el Antiguo Testamento ni siquiera es una palabra en hebreo. Y es interesante porque querubín es el plural, pero entonces, ¿de qué idioma es? Porque no es de Persia, no es de Babilonia. ¿De qué idioma es la palabra querub? Entonces algunos pueden sugerir, pues es del idioma que se hablaba antes de la Torre de Babel, para decir esto. Entonces otra vez dice lo que es, no de qué está hecho, pero tiene que ver en los escenarios donde se presenta con seres también como de fuego, pero no totalmente de fuego, porque luego Juan nos dice, como que eso le llama la atención igual que a Ezequiel. Y puedes leer eso en Ezequiel 1 y 2. Entonces 4 seres vivientes o los querubines llenos de ojos delante y detrás. Llenos de ojos, pero como la cola, las plumas de un pavo real, o cómo era, cómo son ojos. O sea, cuando tú imaginas así y tú estás viendo uno de los querubines y así y de repente te cierra el ojo. ¿Qué es eso? Pero representa conocimiento. Por ejemplo, los 7 ojos del Cordero que Juan ve. Entonces, conocimiento. Pero así, llenos de ojos delante y detrás. Otra vez, o sea, para la mente humana, hay seres en el mundo que pueden ver más colores que nosotros, porque la luz va en frecuencias. Hay seres, obviamente, como un perro y otros, que pueden oír sonidos que para nosotros no son audibles. Y los planetas simplemente en su rotación emiten sonido. No porque hay que engrasar el eje y por eso rechina o algo así, pero es vibración, es una frecuencia. Entonces los astrónomos están captando frecuencias de todo el tiempo y esperan ya un ovni. Eso es lo que esperan, que diga, llévame a tu líder y así. Pero realmente, o sea, los planetas, y cuando escuchas, es rítmico y es melódico. Los cielos declaran la gloria de Dios.
Pero porque tú no lo puedes oír, o sea, lo han podido captar y traducir en una banda sonora, pero igual, la rotación de Júpiter y todo eso, o sea, para que tú lo escuches, lo tienen que comprimir. ¿Por qué? Porque tus oídos están chiquititos. Entonces necesito para el espacio que yo ocupo y lo que es mi cráneo y todo eso, y qué es lo que estoy oyendo. Entonces lo comprimen la banda sonora y sale eso. Búscalo en YouTube, es interesante y dices, órale. Y cada planeta tiene su propia canción. ¿A poco? El mundo no es tan estéril, el universo está lleno de vida. Porque fueron a la luna y no encontraron nada, porque fueron a Marte. Pero ¿qué es lo que están buscando? Están buscando quizás, aunque sea una bacteria hecho fósil en Marte, prueba de que hubo agua, que en algún momento hubo atmósfera y todo eso. O sea, están buscando prueba de algo como para decir no estamos solos. La Biblia dice, la mala noticia es que no estamos solos. Y el Dios viviente que me ve se asoma. Pero la buena noticia es que me ama. Pero no estamos solos y el universo está lleno de vida. Pero no toda esa vida es vida orgánica. Ok, y dices, qué fuerte silencio. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre y como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Su rostro. ¿Qué? Ahora, entonces otros quieren decir, pues son los 4 evangelios, pero es interesante, los padres de la iglesia, Policarpo, Irineo, Justino Mártir, San Agustín y otros así, cada uno igual vio eso. No serán los 4 evangelios, pero ellos los revuelven. No, el águila es Lucas y aquí el becerro es Juan, porque cada uno de acuerdo con lo que ese animal representa para ti, produce una impresión. Entonces tú decides, no, el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces Lucas es el becerro y Juan es, o sea, y dices, ¿qué tal si no tiene que ver contigo? Que simplemente es una proyección de la deidad de Dios y como Él hace algo que captura una parte de lo que Él es, que otros pueden ver, pero igual, eso es lo que Juan vio de los querubines. ¿Qué es lo que un ángel vería? O sea, eso es lo que yo hago cuando parece que no estoy haciendo nada. ¿Qué es lo que un ángel vería en ese mismo escenario al ver los 4 querubines? Entonces, en el tiempo medieval que dice no, era oscuridad y era ignorancia y todo eso, las representaciones, hay que entender historia de arte. Dices, ok, ya vimos astronomía y teología y ahora vamos a arte. Y no te cobro nada, mira. Entonces, simplemente lo llevamos a otro nivel. El arte que hacían no era muy realista. O sea, no la figura humana y muchas cosas, como que mucho detalle, pero no muy real. Como que así como lo ves, así lo representan. Pero porque la razón es porque no era su intención clavarse en lo terrenal. ¿Y por qué los ángeles tienen alas? Ponen alas a todos los ángeles. Ahora se acerca Navidad y vamos a estar plagados de alas de ángeles en todas las tiendas y así. Pero realmente solo algunos llevan alas. Los demás no tienen alas. Porque otra vez, para moverse en tiempo y espacio, un pájaro necesita aves. Si es un pingüino, tiene que correr. ¿Okay? Y lo ves corriendo así. Tiene alas, pero no sirven. Entonces, pero un ángel para moverse, ¿por qué necesita alas? Entonces, el propósito y la función de las alas que vemos, ¿qué es? Porque los querubines en Levítico, por ejemplo, sobre el arca del pacto, cubrían con sus alas. Y uno de los querubines era Lucifer. Y dice, porque tú eres el ángel que cubre. Así, tú eras ángel que cubre de los querubines. O sea,
tenía su puesto alrededor del trono de Dios. Y dijo en su corazón, enaltecido por soberbia, por su hermosura y su habilidad, subiré al trono y seré como el Altísimo. ¿Ok? Entonces importante. Y recibiré adoración desde el norte. Entonces, ¿qué está del lado norte? Tú sales del tabernáculo, del templo, y aquí está el altar. Entonces el sacerdote se presenta al lado sur, hacia el norte. Es su anhelo, su codicia. Y le dice a Jesús en la tentación, te doy todos los reinos del mundo y su gloria si postrado me adoras. ¿Ok? Entonces viendo eso, pero esto no está pasando aquí. Y dices, pero ¿cómo? Entonces antes eran 5. ¿Qué sé yo? O sea, nomás estoy diciendo lo que dice aquí. Pero le llama uno de los querubines a Lucifer. ¿Ok? Ezequiel, capítulo 10. Entonces, y dices, entonces, sí, entonces, cambió esto por la ilusión de ser el autor de esto. Y eso es la esencia del pecado. Yo soy autor de mi destino, yo soy dueño de mí mismo. Yo decido lo que pasa y yo hasta declaro y cancelo y produzco realidad simplemente hablando. Yo soy el creador. Y dices, tienes un moco aquí en el bigote, amigo. Como que todavía te falla tu creatividad. Entonces, pero si tú cotejas eso en Ezequiel, lo que Ezequiel ve, porque se movían así, cargando el trono de Dios, se movían, él se da cuenta que cada uno de los querubines tiene 4 rostros. Entonces delante tenía uno y de este lado tenía otro, entonces eran 4 idénticos con 4 rostros. Otra vez, aquí tenemos 4 rostros, un ser. Entonces, no, o sea, decir no, pues la Biblia no enseña la Trinidad. Enseña la Trinidad varias veces y de muchas formas. Vemos el Cordero y el Espíritu de Dios. Vemos el Cordero sentado en el trono y Él está solo. Cuando Juan se voltea, en capítulo 5, el Cordero está en el trono, solo. Entonces necesitamos entender eso. ¿Cómo puede ser un solo ser, un solo Dios, la deidad, y en su plenitud y todo eso, y 3 personas? Y dices, ¿pero cómo? Lee tu Biblia. Yo no tengo que explicar más. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Y entonces un hebraísmo es repetir 2 veces, decir algo así, así, de cierto os digo. Entonces en el Nuevo Testamento Jesús está diciendo amén, amén, y luego dice una cosa, esto es importante, es llamar la atención. Cuando enfáticamente Dios le advierte a Adán, el día que comieres del fruto, muriendo morirás, pero simplemente repite 2 veces, morirás, morirás. Y entonces lo traducen, ciertamente morirás, es enfático. Pero cuando es 3, es ahí se me fue la palabra para eso. Cuando decimos dulcísimo, es dulce, es muy dulce y es dulcísimo. A ver. Y entonces tronaron astronomía, biología, teología, escatología, superlativo. Dale, muy bien, ponle una estrella en su frente. Ok, entonces superlativo, o sea, es para decir un sinfín. Ok, santo, 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 pero igual, Dios en 3 personas. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora el trono establece su poderío. Tu trono en Dios, o tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Entonces es su autoridad, es su libertad de acción, es poder absoluto, autoridad absoluta. Pero te das cuenta, ¿te acuerdas del arco iris alrededor del trono? El acceso al trono es a través del arco iris. El arco iris recuerda la fidelidad de Dios, lo que promete. Yo puedo, sentado en el trono, yo soy el absoluto.
Yo soy el Kratos. Pantocrator, el Todopoderoso. Todo está bajo su mano. Krator es esto, en tu mano. Tú tienes las riendas de tu propio temperamento. Es que soy jarocho. Es que eres un desobligado. O sea, toma las riendas. O sea, eso es Kratos. En krateia es dominio propio. Es un fruto del Espíritu. Es poder tomar las riendas y controlar esa bestia. ¿Okay? Pero entonces el Pantocrator es todo bajo su mano, absoluto, y llegas al trono a través de un arco iris, y no es orgullo. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eterno, excelso, santísimo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, y salen relámpagos y voces y truenos, y los ancianos se postran, dice, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados. Ahora, vimos esto un poco en otra ocasión. Vamos a capítulo 5 a enfocarnos en lo que viene y quién es el autor de todo lo demás que sucede en Apocalipsis. Acuérdate, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces aquí es revelado. Entonces, esto, pero igual en sus juicios. Temed a Dios. Más adelante, voces en el cielo van a decir: temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han venido. Entonces eso, llega un momento que dices: así mero, así tenía que ser. Entonces muchas veces no sabemos, porque siempre estamos rogando, siempre estamos intercediendo. Todos tenemos gente en nuestra vida que queremos ver un cambio de corazón, queremos verlos reconciliados con Dios, queremos verlos en paz con Dios, queremos ver nueva vida, queremos ver cómo Dios pellizca el mantel de su pasado y jala al futuro con Cristo y lo salva. Queremos ver eso. Pero llega un momento que pase lo que pase, vamos a decir: así tenía que ser. Y va a quedar exacto, y vamos a reconocer y darle gloria. Entonces, pero mientras esperamos y hablamos y trabajamos. Capítulo 5. Juan llorando mucho, versículo 4, que nadie es digno de tomar el libro, nadie es digno de abrir el libro, desatar sus sellos, nadie ni siquiera era digno, y digno es mismo peso. Entonces, o sea, tratar a alguien con dignidad es darle la importancia que realmente corresponde. Entonces, dignatarios son dignos de cierto respeto. Ok, entonces, ¿quién es digno de tomar el libro? Nadie. ¿Quién es digno de abrirlo? Nadie. ¿Quién es digno de desatar sus sellos? Nadie. Y entonces Juan está así, está escrito de ambos lados del rollo, está así Juan y dice: yo lloraba mucho. Entonces da a entender que lo que está escrito aquí como que es el destino humano, el futuro de la humanidad está enrollado en esto todavía, pero incluye juicio, pero incluye gloria. Incluye también acciones de gracias. Todo lo que vemos en Apocalipsis sucediendo incluye eso. Entonces, y decimos: no, pero yo quiero una película Disney como La Sirenita, que sí se pone re feo, ¿no? Así, se ahoga y el rey ya se convierte en un gusano en el mar, y la bruja ya manda, y todo eso, y así, y Ariel, y ¿qué va a pasar? Entonces, o sea, queremos esto, al final, pum, un nuevo amanecer, todo lindo, voces cantando, y se casan y viven felizmente para siempre. Porque nosotros no soportaríamos lo que Dios soporta en su deidad, que la tormenta ha durado milenios.
Y las barbaridades y la crueldad y todo eso ha tardado milenios. Y en cuestión de horas lo arregló en la cruz. Entonces decimos, no, si así es el mal, si así es la tormenta, lo que va a quitar la tormenta tiene que ser más grande. Pues sí lo fue. Su muerte fue más grande que toda la tormenta, toda la crueldad, toda la rebelión, toda la oscuridad que la humanidad pudo vomitar en el mundo. ¿Ok? Entonces hay que ver eso. Nadie es digno. Y lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie, en medio del trono, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y muchos todavía tienen que pasar como un umbral en esto y darse cuenta, porque tu acercamiento con Dios está muy contaminado por tu padre terrenal, o abuelo o algo así, o simplemente tienes problemas con autoridad. Entonces no puedes acercarte al trono de la gracia porque para ti no es de gracia ese trono. Pero necesitas ver lo que Juan vio, en medio del trono, un cordero como inmolado, o sea, vive, pero degollado. Así, con todas las indicaciones de haber muerto, pero vive. Y ve esto. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas, los ancianos, no los querubines, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, un nuevo ingrediente. Y cantaban un cántico nuevo. O sea, lo que cambia la música en el cielo, ese cordero inmolado, cambió todo. Y eso es importante para nosotros, poder vernos en eso. Sí, eso cambió todo. O sea, yo creía en Jesucristo como que existió, que es el Hijo de Dios, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, el credo lo decíamos cada domingo. Yo creía todo eso, pero no vi. Y necesitaba ver a Jesús como Juan lo ve ahí. Jesús y Juan recostado así en la mesa y hablando con Jesús, y hace esto, ¿quién es? Y así, lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan, ya después de su resurrección y su ascensión y la venida del Espíritu Santo, y ahora en Patmos, en esta visión de Apocalipsis, Juan está así. Y vi, en medio del trono, vi al Cordero. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Por eso los 24 ancianos han de representar de alguna manera a todas las naciones, lenguas, linajes, pueblos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de los muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué sería eso cuando alzan su voz? Juan así. Y a todo lo creado, dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y ahora hoy puede ser un día diferente si simplemente puedo decir, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar mi fortaleza, es digno de tomar mis riquezas,
Es digno de tomar mi honor y mi alabanza. Es digno de todo eso. Él dio poder a mis manos. Él dio habilidad a mis ojos. Él me dio habilidad en la lengua. Y yo me pongo delante de ustedes y predico y todo eso. Y de repente yo veo en su mirada, algunos están dormidos de plano, pero a otros yo los veo así. Están viendo lo que estoy hablando, como si fuera un lienzo. Ahora yo podría simplemente ser Cantinflas y hacerte reír y hacerte ver el chiste. O podría cantar, así, darte historias y con brocha verbal estar pintando en un lienzo de tu imaginación lo que yo imagino y hacerte llorar o espantarte o algo así. Pero si tú puedes captar en todo eso y ver el Cordero de Dios inmolado y que Él es digno. Ahora, ¿qué es el pecado más horrible que jamás se ha cometido? Hemos visto ya muchas cosas en México. ¿Qué es el más horrible? El acto más horrible fue matar al Creador del universo. Inexcusable. Sin razón. Y sabiendo quién fue y que lo rechazaban. Eso fue el acto más horrible. Pero también nosotros miramos y decimos sí, como Juan. Y vi un cordero en pie, como inmolado. Y Él es digno. Y veo así su conocimiento pleno, el Espíritu Santo. Veo su poderío pleno, 7 cuernos. Veo todo eso. Digo, es un símbolo lo que Juan ve o lo que Él nos escribe. Pero símbolos son para que te detengas y digas, como un alto en la calle, así como un letrero que dice tope. Así, es llamarte la atención y que pongas atención. Entonces pone un símbolo Juan y es para detenernos y decir, es en verdad en mi vida digno de tomar mi poder, es digno de tomar mis riquezas, de tomar mi sabiduría, dejarme tonto, dejarme simple. Él es digno quitar mi fortaleza, mi honra, la gloria, la alabanza. Alabamos a los que han dejado todo para seguir a Cristo. Pero si les quitamos la alabanza también, si mueren anónimos y que nadie sabe lo que ha entregado a Dios, como tú, que solo tú sabes lo que tú pones delante de Dios y dices eso ya es tuyo. Nadie lo sabe. Pero si nadie lo sabe, ¿de qué sirve haberlo entregado a Dios? Porque Él es digno. Es entre tú y Él. Él es digno. Entonces le puedes dejar tu canción. Yo compuse canciones cuando recién me convertí. Y alguien hasta grabó una de las canciones. Tenía yo como 19 años. Y dije, ahora. Porque dije, ¿por qué no? Nuevo cántico, nueva canción, nueva esperanza, nueva fuerza, nuevo gozo. O sea, ¿te late algo que estoy diciendo? Entonces empiezas a ver por qué Pablo vivió tan loco. Empieza a ver cómo Moisés quiso dejar todo eso, porque los israelitas eran muy complicados, quiso dejarlos botados en el desierto y no pudo dejarlos, porque dejaría a Jehová de los ejércitos, el viviente que me ve. Abraham, Daniel, o sea, todos estos. Y la Biblia dice en Hebreos 11 que todos estos murieron sin recibir lo que esperaban. Entonces yo puedo decir ahora, yo he recibido lo que Abraham esperaba. Yo he recibido lo que Daniel esperaba. Yo he podido contemplar al Cordero como inmolado en el trono, tomando el libro, desatando sus sellos. Y he podido decir también, el Cordero es digno. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, toda la creación ya ocupa su función. El delfín delfinea, el elefante elefantea, el león ruge. Así,
O sea, cada cosa, el mar, en ser el mar, hace su función como mar, el aire, las nubes, piedras, todo está clamando. Todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿qué fue el acto más hermoso? ¿Qué fue la suprema belleza en toda nuestra historia? Que el Hijo de Dios haya muerto. Sí, lo mataron, pero que Él haya muerto por mí. Singular. Es belleza singular, inigualable. ¿Sí captas? Entonces lo más horrible que jamás se pudo haber hecho fue matarlo. Pero eso dio lugar a lo más bello que jamás se ha podido conocer. Ahora toma lo que es para ti lo más vergonzoso, el pecado más horrible, que de esto nunca salgo. De esto nunca voy a dejar de tener vergüenza o miedo. ¿Ya lo tienes? Dices que es más que uno. Ok, pues allá tú con tu lista. Y no fue más horrible que lo más horrible que el ser humano ha hecho. Y Jesús murió y resucitó, entonces lo más bello vive para siempre. Eso es ver al Cordero, en pie como inmolado. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor y podemos decir una vez más, sí, recuerdo mucho esto. Y al tomar los elementos, podemos recordar lo que Jesús dijo en la noche que fue entregado. Tomó el pan, dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Coman todos. No entendían, era nuevo decir algo así, pero lo hicieron. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos, beban todos. Entonces la Biblia nos recuerda que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. El acto singular, inigualable, más feo de toda la humanidad. Anunciamos su muerte. Pero al mismo tiempo estamos anunciando el acto singular más bello en toda la humanidad, que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Es lo más bello. Y no puedes llegar al trono de Dios sino por ese arco iris y decir a los 24 ancianos, comper, pero tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia y ver quién está sentado en el trono y ver las marcas de su padecimiento y verlo vivo y darte cuenta que estás frente al fuego consumidor y decir, de oídas había oído acerca de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y por qué no oramos? Simplemente, Dios, alumbra los ojos de mi entendimiento para captar esto y contemplar al Cordero de Dios una vez más. Y algunos quizás, toda tu vida has estado así, sí, eso ya sé. No, pues Jaime, mi mamá daba clases de niños en la iglesia. Sí, tienes mucha historia, mucho conocimiento. Hay cosas que te obstruyen, hay cosas que te anestesian y no sientes. Hay muchas cosas, pero necesitas ver si hemos podido sondear un poco lo que es el acto singular, más feo, más horrible de toda la humanidad, y sondear eso y decir, ok, aquí es donde la humanidad tocó fondo, inexcusable, y tocó fondo, y mataron al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí.
Y aquí es donde la humanidad tocando fondo puede salir del hoyo a la luz. Es mi oración que puedas ver y tocar esto y decir, ahora sí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque el león de Judá ha vencido. Pero cuando Juan se voltea a ver, es un cordero como inmolado. Y siempre Jesús no es lo que yo pensaba, pero cuando miro es lo que necesitaba. Y es el Dios que necesitamos. No como yo haría si yo me sentara a dibujar un Dios, sino el que necesito. El Salvador que en verdad necesito, el Redentor, el precio, el sacrificio, el Padre que en verdad necesito. Pedimos, Señor, que podamos tomar esto muy a pecho y que arda y que podamos así contemplar al Cordero de Dios y decir, sí, eres digno de todo esto y todo es tuyo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús que murió y resucitó. Amén. Vamos a tomar.